Ahora sí, le damos la bienvenida a Más Info, a Iván Sasovsky. ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes. Tal, ¿cómo estás, Viviana? Feliz Feliz día, día, contador. igualmente. Lo dijimos a dúo. Y en especial para los contadores, que la gente se olvida, pero durante toda la pandemia seguimos trabajando y la verdad es que es un momento en el que un Muchísima saludo. razón. Tenés, Iván, es cierto, están trabajando más que nunca, es cierto. Bueno, el tema en cuestión, estamos, yo le decía al comienzo del bloque, consumiendo mucho más Netflix, lógicamente, ¿no? Series, documentales, películas en esta época de cuarentena. ¿El importe que solemos pagar, Iván, puede aumentar? ¿Y por qué? Sí, a ver, puede aumentar porque está en discusión ahora la creación de un impuesto a las plataformas de streaming, que hasta ahora no venían siendo alcanzadas por aquel impuesto de la década de los 90 que fue impuesto justamente para gravar a las compras de las entradas de los cines y a lo que en aquel momento eran los alquileres de videos que también estaban alcanzados por un impuesto del 10%. Entonces, lo que trascendió es que las autoridades del Inca, teniendo en cuenta el confinamiento que no permite obviamente asistir a los cines y que a su vez ya había sufrido una caída en la recaudación de este impuesto por justamente la masificación de plataformas virtuales para poder ver películas y no asistir al cine, fueron obviamente cambiando nuestras conductas y eso hace que hoy se esté previendo la posibilidad de grabar con un impuesto análogo a lo que es el impuesto a las entradas a las plataformas de streaming, en la que está Netflix y otras plataformas. O sea, Iván, también. pasando el limpio, si Sí, efectivamente ese nuevo importe se modifica, yo sé que ese nuevo importe que pago va directamente, digamos, como que colaboro con el Instituto Nacional de Cine Argentino, ¿algo así sería? sí, exacto, es un impuesto de asignación específica, a Bien, diferencia de otros impuestos que no sabemos a dónde va. Este tiene la asignación directa claro. al Instituto del Cine, donde se promueve de alguna forma el cine argentino y que se subsidian también gran parte de la industria Es como un impuesto cinematográfica. solidario, ¿no? Que vos sabés que, como no estás yendo Sí, al cine, tenés que ayudar a la industria, ¿va ahí, deriva ahí o no? Por tu cara me parece que no sí, a tanto. ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos plagados de impuestos, Sí, entonces yo creo que el hecho de la asignación específica de determinados tributos hace que sea un poco más digerible de alguna forma la creación de nuevos impuestos. Entonces, obviamente que el Instituto del Cine tiene una asignación específica, pero también podría venir ese presupuesto de las asignaciones generales que tiene también. el presupuesto nacional a partir del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, esta asignación, si bien de alguna forma tiene una asignación directa, no necesariamente tiene un proyecto en sí al cual se tenga que volcar de alguna forma. Entra dentro del presupuesto Entiendo. general en donde puede financiarse el desarrollo de nuevas películas, pero también puede financiarse la contratación de más empleados públicos de alguna forma. Entonces, Ah, eso no, claro. digamos, no tiene un efecto de alguna forma directo en generar el valor para el cual está creado ese instituto, que es promover el cine argentino y todas sus industrias colaterales. Ahora, Por lo ¿esto tanto, ya es un hecho, Iván? Digamos, ¿ya se va a aplicar efectivamente? ¿Cuánto pasaría no, a costar el servicio? ¿O no, todavía a ver, se está estudiando? se tiene que estudiar, Ah, ok. debería salir por una ley del Congreso que tampoco está sesionando. Recordemos que está el Congreso todavía no está sancionando leyes. Hay varios proyectos relacionados con temas impositivos que están en carpeta. Por lo tanto, la creación de cualquier impuesto, como siempre lo decimos, tiene que salir de una ley que se inicia en la Cámara de Diputados y luego pasa al Senado. Por lo tanto, esa cuestión todavía está pendiente y obviamente que esto va a tener una incidencia directa después en el precio. Recordemos que estas plataformas generalmente no tienen un establecimiento permanente, una sucursal en nuestro país, por lo tanto es muy difícil alcanzar a las empresas, por lo tanto generalmente, como pasó con el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias, lo que se crean son regímenes en los que la propia tarjeta retiene el impuesto antes de que le llegue de alguna forma la ganancia a las compañías. Por lo tanto,
tanto es un impuesto que termina incidiendo directamente en el precio. A ver, se escuchaban muchas voces y algunos plantean que esto no se va a trasladar en el precio pero a ver, hay una situación clara. Cuando una empresa decide establecer un producto y desarrollar una actividad, sabe cuál es el margen de ganancia que quiere tener. Por lo tanto, ya es un poco pasado de moda la idea de que los nuevos impuestos no se pueden trasladar a los precios. Todos los impuestos se trasladan a los precios y terminan repercutiendo en los consumidores. Así que yo creo que hay un debate que es válido y que se da en todo el mundo, que es las nuevas plataformas deben encontrar una forma eficiente de tributar en cada país, que obviamente la legislación anterior no lo tenía previsto, pero de ahí en más cómo se trasladan el comportamiento de los consumidores esos nuevos impuestos y en los precios es algo que todavía de alguna forma se va a tener que demostrar, pero que los indicios hacen pensar que se va a trasladar directamente al precio final. Clarísimo como siempre, Iván. Te agradecemos muchísimo el gracias. contacto. Que estés muy bien, que termines bien el día. Gracias. Y es cierto, los tributaristas nos están ayudando y están trabajando muchísimo en esta época de pandemia.